voy a contar un pequeño caso, ¿no?, relacionado con una madre psicópata, ¿no?, para que vea hasta dónde, ¿no es cierto?, llega el daño psicológico que hacen sobre la familia. Y esto lo cuenta una señora ya, ¿no es cierto?, ya en su adultez, ¿no?, que cuenta que ella tenía un conejo, ¿sí?, cuando era chiquita, que obviamente los chiquitos aman a sus mascotas. Y después una cosa muy interesante, ¿no?, de los hijos de psicópatas, que siempre toman una mascota, ¿sí?, o bien un peluche, lo que sea, donde ella descarga, ¿no es cierto?, su amor, su ternura, ¿no? En este caso era un conejo, conejito, ¿sí? Y un día, esta niña, porque era una niña, vamos a poner 8 años, 9 años, llega a su casa al día del almuerzo, bueno, y creo que yo lo conté otra vez, pero esto es tan aterrador, ¿no es cierto?, que lo voy a decir de nuevo. Se siente decir en el plato que estaban todos comiendo ahí, ¿no? Y por la forma que la madre miraba el plato de ella y con una sonrisa muy particular, ¿no es cierto?, como suelen tener los psicópatas, ¿sí?, ella no comió, ¿no? Y después, muy poco tiempo después, un poco tiempo en sentido de minutos, horas, salió a buscar el conejo y no estaba. O sea, la psicópata, ¿no?, la genitora, quería verla comer al propio conejito que ella adoraba, ¿sí?, que la nenita adoraba, ¿sí? Fíjense la falta de empatía, ¿sí?, la cosificación, ¿no es cierto?, de la chiquita. Y tomarla como un objeto de burla y de humor psicopático, ¿sí? El humor psicopático muchas veces se compone del hecho de ver sufrir a otro, ¿sí? Y entonces por eso se reía esta madre psicópata, esperando con cierta ansiedad de que la chica empezara a comer los pedacitos del conejo, ¿sí? Eh, la total indiferencia ante las consecuencias de su acción. No le importaba qué significaba para la niña, ¿no es cierto?, el que maten a su mascota preferida, para empezar, ¿no? Y después esa crueldad de que encima quería que lo ingiriera, lo comiera la chica, ¿sí? No les importan esas cosas, ¿sí? Al contrario, lo que no entiende la psicópata es por qué los demás no se ríen con ella de semejante chiste, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pero, bueno, fíjense que para eso ahí estaban la madre, que es psicópata, el padre, ¿no?, los hermanos, ¿no?, y ella. Y como había como una especie de, entre comillas, comunidad, ¿no?, alrededor de eso, porque todos sabían lo que había pasado. Y como todos estaban participando de esa acción psicopática, ¿no? Y nadie le advirtió, ninguna hermana, nada, le advirtió eso, ¿sí? Y bueno, fíjense que en ese momento se muestra con toda claridad el eje que pasa por la psicópata, ¿sí? Y todos están inmersos en este tipo de extrañas acciones para alguien que no es del grupo, pero normalizado para ese grupo pequeño que es la familia, ¿sí? Por eso que digo, bueno, ahí estaba, ¿no es cierto?, lo que yo llamo la cultura psicopática ya instituida, ¿sí? Y esa normalización de actos prácticamente inhumanos, ¿sí? Pero lo tomaban como una cosa más de la psicópata. Muy bien. Y entonces fíjense que estamos hablando de la célula madre de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Y ahí está, ¿no?, ejerciendo su poder, su control, la cosificación, la descalificación, el hostigamiento, la tensión, ¿no? Porque son momentos de mucha tensión la que se viven, ¿no es cierto?, con un psicópata, ¿sí? Y la falta de paz, no hay paz ahí en esa casa, ¿sí? Ella necesita, la psicópata necesita
que toda esa familia esté armonizada en cuanto a la generación de adrenalina. ¿No? Porque inclusive en el humor psicopático ella capta adrenalina de los demás. ¿Sí? Y después la intensidad del daño emocional, ¿no? Porque quieran o no, ¿no? Todos los otros que estaban acompañando ese proceso, ¿sí? También estaban sufriendo a su manera, ¿no? Porque no eran psicópatas ni el hermano ni el padre, ¿no? Pero estaban sufriendo porque se dan cuenta que era un daño, ¿no? Y desde luego la figura del padre totalmente, ¿no es cierto?, disminuida por el accionar, ¿no es cierto?, constante de la psicópata, y que al final termina siendo lo que es un complementario, ¿no? En buena parte de sus accionar, un cómplice, ¿sí? Un acompañante de las maldades del psicópata, ¿no? Bueno, o sea que fíjense, nosotros estamos planeando bajo, aparentemente, pero estamos sobre el núcleo, ¿no es cierto?, que después, ¿no?, va a dar, ¿sí? Y hoy les voy a comentar otro caso, porque los rasgos y todas esas cosas después comentar en la doctora Riquelme y también, por supuesto, Silvia Martínez, ¿no? Entonces yo preferí comentarles un caso que estoy atendiendo en este momento sobre una señora, ¿no es cierto? Ya, digamos, ha tenido sus hijos, son grandes, son adultos, ¿sí? Y, y que ahora empieza ella a hacer el análisis de qué ha pasado con su vida, ¿no? Si bien ella sabía, ¿no es cierto?, que se había casado con una persona muy rara, ¿sí?, muy extraña, pero a su vez no le hacía ruido porque, bueno, venía de una familia donde existía la psicopatía. Ojo, que eso también es importante, ¿no? Cuando uno de los padres es psicópata, el psicópata pareja se ve todo facilitado, ¿no? Eh, pero también vamos a ver la característica de esta complementaria, que estuvo casada 20 años con un psicópata, ¿sí? Es una profesional de primer nivel, ¿no? Es más, es una persona de tanto carácter que influye en las más altas esferas del poder político, ¿eh? Como asesora, ¿no? Y que es tenida en cuenta en cada una de sus opiniones. O sea, no es una persona negada o no es una persona sumisa. A mí no me tocaron complementarias sumisas, ¿sí? Al contrario, así son las complementarias, ¿no? Personas de mucho carácter y que a veces tienen la rienda, ¿no es cierto?, de jefaturas, ¿no? Y que llevan adelante, digamos, fuera de la cultura psicopática ejercida por el psicópata, ejercen con brillantez su liderazgo, a veces, en este caso, en la macro sociedad, ¿sí? ¿No? Ella. Pero en la micro sociedad, ¿no es cierto?, ahí en la familia, ¿sí?, estaba esclavizada psíquicamente por un tipo básico, ¿sí?, por un psicópata, ¿no?, que hacía, por supuesto, su papel de sol negro. Y los efectos que hay sobre la familia, una familia que no era feliz, ahí está. Sí, tenían, de hecho, todos habían luchado a su manera, todos son profesionales, inclusive los hijos son profesionales, ¿sí? Y tenían un bienestar más que pasable económicamente. Eran sanos, ¿no? Son sanos, pero no hay felicidad ahí, porque el esquema de tensión existió siempre, ¿sí? Y entonces, después de tantos años, ella empieza a hacer esta revisión, ¿no?, de qué pasó ahí, ¿no? Primero, bueno, este hombre, por supuesto, ejercía este asunto que decimos siempre, que el psicópata eh, hace sufrir, ¿sí?, como que se rodea con el sufrimiento de los demás, ¿no? ¿No? Ella se le acercó, dice, a mí se me acercó él como un amigo, yo lo tomé como un amigo,
era un muchacho muy inopuesto, cuando eran jóvenes, muy opuesto, sí, y yo en realidad tengo que confesar, acá comencemos acá en Argentina, ¿no? Yo le eché el ojo, ¿no? Y dijo, yo me quiero casar con este tipo. Sí, que el otro estaba ahí, ¿no? Haciendo la suya, ¿no? Pero lo determiné de esa forma porque ya a esta altura, era ya una muchacha grande, y había hecho ya la facultad y esas cosas, ¿no? Y quería tener hijos, ¿sí? Bueno, y dice, yo me casé prácticamente sin amor, ¿no? ¿Mm? Y él siempre me dijo, de entrada, me dijo, vos a mí no me gustás. Bueno, esa maldad del psicópata, ¿no? Vos a mí no me gustás. A mí me gustan las chicas rubias, altas, de ojos celestes, ¿sí? ¿No? Y vos no tenés nada que ver con eso, ¿no? Eh, bueno, ella siguió adelante con su proyecto y bueno, el tipo se casó porque ella, digamos así, como ustedes se dan cuenta rápidamente, era una profesional brillante, ¿sí? Y bueno, tenía él asegurado, digamos, su bienestar económico, ¿sí? Además, por supuesto, hacía algo que suelen hacer todos los psicópatas, que es, entre comillas, administrar el sueldo de la complementaria. Vamos, cuidado con eso, ¿no? No entreguen, no entreguen la parte económica porque primero que pasa el desastre, ¿no? De que siempre están dependiendo económicamente del psicópata, siendo que ustedes son las que aportan el dinero, ¿sí? Bueno, este, ahora fíjense acá una cosa muy interesante. Ella era una mujer muy estudiosa en todo su matrimonio, muy estudiosa. ¿Y quién la alentaba a seguir estudiando? El psicópata. Ahora con el análisis de todas esas cosas, le decimos al psicópata. En su momento ella estaba viviendo como mi marido, ¿sí? ¿Quién alentaba y decía, bueno, sí, tenés que estudiar, vamos, fuerza, fuerza, seguir estudiando? Porque, ¿qué es lo que pasaba ahí? Quería que ella siguiera estudiando, si seguía estudiando tenía más posibilidades de cargos más importantes, ¿no es cierto? Y desde luego, más dinero, que quien administraba ese dinero, él, ¿sí? Entonces, ahí está, como a veces decimos, que muchas veces el psicópata las tira abajo como profesionales para convertirlas en amas de casa, ¿sí? Pero cuando de plata se trata, de que la complementaria puede otorgar más plata, alientan que siga estudiando, ¿no? Y cuando él empieza a tener dinero, de alguna forma, porque también era un profesional, ¿sí? Quiere que ella retome, digamos, el papel que le asigna de ama de casa, pero ya es imposible, porque ya la mujer se acostumbró a su manejo, ¿no? A tener su sueldo y esas cosas, ¿no? Bueno, este, y a veces el psicópata tenía estas escenas que ella lo dice así, ¿no? De pronto se enojaba mucho y rompía todo, ¿sí? Sí, esto es lo que decimos varias veces acá, que el psicópata a veces entabla un tipo de discusión fuerte, ¿no? Una nimiedad, una cosa que realmente no tiene mucho sentido, y que la complementaria está siempre perpleja, ¿y por qué reacciona así? ¿Por qué está rompiendo las cosas? ¿Sí? Y lo que está haciendo es provocando una fuerte discusión para él cargar su adrenalina. ¿Mm? Esto le va a parecer un poco extraño de asimilar así, simplemente ustedes, pero a medida que vayan ustedes teniendo estudios y contacto con los psicópatas, se dan cuenta que ellos suelen hacer eso. Después de provocar semejante escándalo, romper todo, ¿no? Romper todo es una forma de decir, ¿no? La de romper algunos muebles, esas cosas, y que la mujer salga, ¿no es cierto?, empieza a discutir y todas esas cosas, y el cargoso de adrenalina, después se pasa todo, inmediatamente se pasa todo y se puede estar lo más tranquilo y se va a dormir, ¿no? También tenían otras características, el psicópata a veces no tolera, como sabemos, la normativa de los demás, y era un tipo que siempre estaba empezando un trabajo y lo echaba, ¿no? Y la complementaria, ¿no es cierto?, ayudándolo
menos tiempo para que estudie, para que se reciba, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Incluso comentó que a veces tenía algunas acciones de tipo directivo. Por ejemplo, había entrado a una empresa donde él manejaba a algunos empleados porque era el cargo que tenía, y al final se quedó con los sueldos de sus empleados, ¿no es cierto? Y para evitar, digamos, que fuera preso, ella vendió su departamento, que era el único que tenían, ¿eh? Vendió su departamento para pagar las deudas de los sueldos y todas esas cosas y evitar que los lleven presos, ¿sí? Y bueno, así se empobrecieron todos, tuvieron una etapa muy dura y hubo que escalar todo otra vez, ¿sí? Pero nada de estas cosas provocaban en el psicópata un pedido de disculpas, mucho menos, pues ya sabemos que el psicópata no se siente culpable en absoluto de nada, ¿sí? Y que, ¿no? Y que si se le indica a nosotros que ha hecho una maldad, lo único que hace es acudir a la defensa de lo plástico. Mirá lo que me hiciste hacer, sería, ¿no? O sea, yo no hago las cosas, vos haces las cosas negativas, ¿sí? Mirá lo que me hiciste hacer. El culpable siempre es el otro, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa que observó y me lo dijo al pasar, ¿eh? Porque todo esto que hemos hecho acá con ella, yo le recuerdo a todo el terapeuta, ¿no es cierto?, que la primera parte básicamente es de docencia, ¿no? Eh, ella lo dice esto que le voy a contar ahora como algo, al pasar me lo dijo, ¿no? Dice, cuando la nenita, mi hija, ¿no es cierto?, que tuvo 2 hijos, mi hija tenía 3 meses, él la fue a bañar y cuando yo me desocupé del trabajo que estaba haciendo ahí en la casa, ¿no? Y la fui a secar y a vestir esas cosas, me di cuenta que tenía la vagina muy roja, ¿sí? Lo dijo así. ¿Mm? Y pero no obstante, ¿no es cierto?, pidió, digamos, algún asesoramiento al pediatra, ¿no? Para decir por qué se le ponía la vagina roja a la niñita, tan chiquitita, ¿no? ¿Mm? Pero digamos, como le dio una importancia, pero relativa. Ni se le pasó por la cabeza absolutamente ningún acto de perversión por parte de él, ¿no? Así que esto que estoy hablando de esta señora, ella me autorizó a hablar, ¿sí? Y ella me pidió por favor que lo hiciera, ¿no? Porque si no, estas cosas, como corresponden a todo trabajo, ¿no es cierto? No, no se dice, ¿no? Eh, este, estos accesos de ira hizo que ella pensara, ¿no?, que lo mejor que podía hacer era divorciarse de este bicho. Pero, ¿no? Dice, yo pensaba esto, dice, si yo me voy, ¿no?, él puede quedarse con los chicos, ¿no?, porque las leyes a veces tienen esa tendencia espantosa, ¿no? Y yo me quedé para cuidar a los chicos. O sea que ella presentía que algunas cosas no estaban bien, y que los chicos necesitaban que ella vigile al monstruo, ¿sí? Y se quedó varios años después, ¿no? Eh, por fin, ¿no es cierto?, toma la decisión, 20 años estuvo con él, ¿no? Toma la decisión de divorciarse, ¿no? Y efectivamente, ¿no es cierto?, los chicos, sobre todo el varoncito, primero se va con él y después la hija se va con él también, o sea que ella se queda, digamos, como la que va a visitar a sus hijos, ¿no? Ojo que eso no es tan infrecuente como creen ustedes, ¿eh? Y otra cosa que yo indago siempre es por del tema de la sexualidad. Y ella dice, no, dice, la verdad que para nada, ¿no es cierto? La sexualidad de él era de regular para abajo, dice, ¿sí? Y que también este otro elemento también que tiene que indagar a ustedes, si ella ha tenido otras parejas, ¿sí? ¿Sí? Y me dice que sí, que tuvo otras parejas, y bueno, pero como corresponde a una buena complementaria de pura cepa, ¿no? Como eran tipos buenos, las
la aburrían, ¿no? La aburrían, a pesar de que eran personas, digamos, muy bien preparadas, ¿no es cierto?, con un bienestar económico muy importante, cuando era anterior, por supuesto, a conocer al psicópata, ¿no? Se aburría con esos psicópatas, con esos muchachos buenos. ¿No? Después otras maldades que me contó, por ejemplo, ella estaba con sus dos hijitos en el auto y él estaciona el auto en un barranco, en plano inclinado, ¿sí? Y solamente le coloca el freno y se va. Una hora y pico después vuelve. Pero en todo ese tiempo, ¿no es cierto? Ahí adentro se creó una tensión, mire qué interesante esto, se creó una tensión tremenda porque ella dice, cualquier fallo en el freno, el auto sigue por el barranco y bueno, ahí estamos los chicos y yo, ¿sí? Tenemos un accidente, ¿m? Con resultados totalmente imprevistos. ¿M? Y después, este es el otro elemento que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué ella no abre la puerta y se baja con sus dos hijos? ¿Por qué no hace eso? Fíjense hasta dónde llega la influencia de dominación, pero profunda, ¿no? Para que esa madre anule incluso su sentido de supervivencia y el de sus chicos y no se baje del auto, ¿no? Eh, bueno, pues, bueno, aún la tiraban en la pileta, a pesar de que hacía mucho frío, ¿no? Y después me contó otra cosa muy interesante, con esto voy a terminar para dar lugar a las otros participantes, y es esto, ¿no? Cuando la hija tenía 21 años, ¿sí? eh, pasó algo curioso. La hija estaba viviendo con el padre, ¿no? Y entonces ella va a la casa de la madre, pues estaba viviendo con el padre, y la comienza a insultar y le dice, vos te divorciaste de mi padre y lo dejaste como se dejan un mueble, viejo, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Y ahí la hija de 21 años le propina una paliza tremenda a la madre, ¿sí? Una paliza tremenda, que incluso ella, ¿no es cierto?, trata de defenderse como puede, pero la golpea, bien, cae al suelo y la sigue golpeando con la patea, la patea con los pies, la patea mientras está la madre, ¿no? Estamos hablando de la madre que la hija está pateando en el suelo, ¿sí? Incluso cuando trata de incorporarse, la hija le da un cabezazo y le quiebra el tabique, ¿sí? ¿no? Y le rompió la nariz con la cabeza, ¿no? Y una de las patadas le dislocó el maxilar superior, ¿no? La articulación, ¿no es cierto?, del maxilar. O sea, fue una paliza muy importante que le da a esta mujer, ¿no? Esta hija, y ella no sabía qué estaba pasando. La madre no sabía en realidad qué estaba pasando y por qué esta mujer estaba descargándose, decimos mujer ahora por las razones que ya sabemos, esta mujer estaba golpeándola tan salvajemente, ¿no? ¿Y qué había pasado? Mientras ella la golpeaba, previamente la hija se había comunicado con el padre, ¿no? Había dejado descolgado el aparato, estamos hablando de los aparatos fijos de antes, ¿no? Los que tenían el cable, esas cosas, los de antes, ¿no? Y cuando termina de golpearla, ella se queda en el suelo porque realmente la destruyó, ¿no? La hija va hasta donde está el teléfono descolgado y le dice, ya está hecho, ya lo hice papá, ¿no? Como si fuera un mandato. Fíjense hasta dónde llega la influencia de un sol negro, ¿no? Finalmente, antes de irse, ella la escupe. Bueno, esto dio para un análisis detallado de qué pasaba ahí entre la hija y el padre. Y bueno, eso es mucho más desgraciado y, y yo no quiero comentarlo, no quiero comentarlo a ustedes, pues es muy triste y muy depravado, ¿no? Muy perverso todo, ¿sí? Es decir, llegamos a la conclusión de que no la estaba golpeando la hija a ella, sino la estaba golpeando una mujer.
¿Mm? Bueno, entonces fíjense, ¿no es cierto?, cómo el sol negro, ¿no es cierto?, maneja toda la estructura familiar, controla toda la estructura familiar y hace hacer, vamos de nuevo otra vez, ¿sí? Hace hacer, ejerce el poder, ¿sí?, sobre las personas y hace hacer. Incluso, ¿no es cierto?, cuando la complementaria se separa de él y pasa tiempo y sigue separada, ya no está en contacto de alguna forma físicamente, pero sin embargo, la, el dominio, ¿no es cierto?, sobre ella, el dominio psíquico sobre ella, sigue siendo la esclava psíquica. ¿Mm? Y una de las cosas que yo tuve que hacer, ¿no es cierto?, reiteradamente en la parte docente, es mostrarle las características que usan todas las complementarias, ¿no? Minimizar, negar ferozmente, trabajan para negar, ¿no? Explicar las conductas del psicópata, justificar las conductas del psicópata, para no cambiar. Como dice en la película El gato pardo, una clásica película, hacer que uno cambie para que nada cambie, ¿no? Entonces, estos son los elementos que utiliza la complementaria como excusa para que nada cambie. La minimización, la negación trabajada, son expertas en negar, la explicación de todas las cosas tienen una explicación y justificación. Más si se trata de una persona como la que estamos mencionando, que es una persona que tiene su sistema, ¿no es cierto?, de razonamiento muy aceptado por esa profesional que aconseja, que asesora, que soluciona problemas. Y entonces, para ustedes, terapeutas, también se hace un poquito cuesta arriba porque es una mujer que tiene mucha capacidad de razonamiento y en consecuencia cuando lo vuelca hacia la minimización, la negación, la explicación, la justificación, se hace un poquito más dificultoso, ¿sí? Así que hay que tener mucha paciencia e insistir. El sol negro, ¿no es cierto?, es uno de los calvarios que sufren las familias, ¿no?, y después afectan a todos. Bueno, ahora vamos a dar paso, ¿no?, a Majo Riquelme, que va a comentar los rasgos, ¿no es cierto?, de esta situación del sol negro.